Los Gulag eran campos de trabajo creados por la Unión Soviética donde los presos vivían un régimen de esclavitud, con alimentación al límite de la suficiencia y con una festividad al año, el 1 de mayo, y días de reposo parcial coincidentes con el aniversario de la muerte de Lenin, el de la creación de la Comuna de París y el del inicio de la Revolución Rusa de 1917. Estaban sujetos a suplicios sin nombre, de entre los que destaca el de ser expuestos en los meses de calor desnudos a los enjambres de mosquitos y en invierno al frío y con asistencia médica que solo se materializaba cuando el reo no podía mantenerse de pie. La reiteradamente nombrada autora lituana Juri Lina, de quien algún dato nos puede parecer exagerado, parece no exagerar cuando señala que a principios de los años 20 del siglo XX existían 300 campos de concentración que albergaban a más de 70.000 prisioneros. Estonia, Letonia y Lituania son las tres repúblicas bálticas que sufrieron particularmente los horrores del comunismo y que vieron diezmada a su población, especialmente la masculina, que fue confinada a los campos de concentración de Siberia. La referida Yurilina relata el genocidio sufrido por Lituania y, entre datos espeluznantes que no parecen exagerados, incluye otros que sí parecen exageraciones, pero da la coincidencia de que historiadores de Letonia pues coinciden en gran parte con el relato de Lina. Así, Cynthia Caden relata el genocidio que el comunismo generó en su obra Estonia, engaño y represión. Señala Caden que el refinamiento en la tortura era un arte particularmente desarrollado por el régimen soviético, cuyas expresiones se materializaban en asesinatos masivos, deportaciones, tortura y amenazas, señalando la circunstancia de que la tortura, tanto física como psicológica, se usaba de forma rutinaria, siendo que esta afirmación coincide con los juicios suscritos principalmente por Lenin, que pueden ser encontrados en este mismo relato. Pero fue la Comisión del Estado estonio para el examen de las políticas de represión quien elaboró el libro blanco sobre las pérdidas infligidas a la nación Estonia por regímenes de ocupación en 1940-1991, donde queda señalado que los prisioneros eran forzados a contemplar cómo eran torturadas personas de su entorno familiar. Sí, son relatos en extremo violentos, pero que a la vista de lo dictado por Lenin y con experiencias relatadas por españoles que padecieron el terror rojo en España el año 1936 a 39, parece ceñirse a la realidad. Es el caso que, como consecuencia directa de la acción terrorista llevada a cabo por el régimen soviético y siempre según el libro blanco señalado, numerosos estonios fueron enviados a campos de concentración dispersos en la gran red carcelaria comunista, donde se vieron conducidos a estados límite como la inanición y todas situaciones previas a la misma, así como al padecimiento de enfermedades de distinta sintomatología producidas por las condiciones inhumanas a que se veían sometidos al verse obligados a trabajar sin medidas protectoras en minas subterráneas de distintos minerales, entre los que no se encontraban excluidos los de carácter radiactivo, lo que provocó que gran parte de los pocos estonios que finalmente regresaron a Estonia falleciesen poco después, quedando otros afectados por daños permanentes como consecuencia del maltrato manifestado en toda la gama de sus posibilidades. Todo un relato de terror que el libro blanco amplía hasta aspectos menos llamativos por lo ocultos, como traumas mentales, crisis nerviosas, angustia, úlceras gastrointestinales, etc. La pasión del pueblo estonio, como la del pueblo letón y la del pueblo lituano, comenzó a tomar cuerpo el año 1941, momento en que se produjeron inmensas deportaciones de poblaciones bálticas a Siberia. Las familias fueron separadas, siendo que en múltiples ocasiones esa separación fue definitiva. Señala Cynthia Caden que murió de hambre, frío y enfermedad el 60% de las mujeres y de los niños, y más del 90% de los hombres arrestados y enviados al Gulag fueron asesinados o murieron en los campos de trabajo. El 14 de junio de 1941 fueron deportados a zonas remotas de la Unión Soviética alrededor de 16.000 personas, de las que, según los registros,
al menos 5.154 eran mujeres y 3.225 niños menores de 10 años. Se estima que unos 5.000 perecieron ejecutados o por la dureza del trato. Y si esas cifras se refieren a un solo día de actuación, la misma responde a la orden emanada del comisario del Pueblo adjunto de Seguridad Pública de la URSS, comisario de Seguridad Pública de la tercera fila, firmado Serov, relativa al procedimiento de deportación de elementos antisoviéticos de Lituania, Letonia y Estonia, que dicta: en vista del hecho de que gran número de deportados deben ser arrestados y distribuidos en campos especiales y que sus familias deben proceder a asentamientos especiales en regiones distantes, lo marca, es esencial que la operación de remoción tanto de la familia de los deportados como su cabeza se realice simultáneamente sin notificarles de la separación confrontándolos. La escolta de toda la familia a la estación debe efectuarse en un vehículo y solo en la estación de partida debe colocarse a la cabeza de la familia separadamente de su familia en un carro especialmente destinado para cabezas de familia. Las cifras son escalofriantes. Según sigue detallando Cynthia Kaden, durante el primer año de gobierno soviético, más de 52.000 estonios fueron ejecutados, deportados o movilizados por el ejército marxista, el ejército rojo. Tras el ataque alemán a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, a inicios de julio, 33.000 estonios fueron conscriptos a la fuerza en el ejército soviético. El 10 de julio de 1941, los reclutados de los territorios anexados fueron declarados no confiables y enviados a campos de trabajo forzado, donde muchos morirían por los malos tratos y pésimas condiciones de vida. De esta forma, se forzaron a 5.600 más a luchar, pero pronto gran cantidad de ellos desertaría. O sea que tenían razón al haberlos confinado, porque desertaban. En julio de 1941, Estonia fue conquistada por Alemania, que fue forzada a su vez a retirarse por el avance de las tropas soviéticas que retornaron en 1944. Momento en el que huyó de Letonia una población no inferior a las 70.000 personas que se refugió en Alemania, Suecia y Finlandia, pero alrededor de la mitad de los mismos fueron repatriados forzosos y condenados al peor de los destinos. Pero no acabaría ahí la pasión de Letonia. Cuando en 1944 se anunciaba la nueva invasión soviética, una cifra de lituanos que no bajaba de los 200.000, lo que representaba el 12% de la población, huyó hacia Occidente sin que muchos consiguiesen huir. Como en la primera evasión, los aliados de los rusos propiciaron que muchos de los que huían fuesen capturados o muertos. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.